Cibernautas, un gusto y un placer poder dirigirme a ustedes y 1.000.000 de gracias por el privilegio de su atención. Hoy día tengo aquí a un joven político que desea marcar una diferencia entre ayer y lo que vino después. Y esto es lo plausible y encomiable en Dalo Bucaram Pule, que además no es una teoría de él, no es una hipótesis, no es un bla bla, lo está verificando testimonialmente. Y soy de las personas que le cree este cambio de estilo. Por eso me complace que Dalo esté aquí, en la mesa de trabajo de La Voz de la Gente, en el periódico digital Ecuador en Vivo. Dalo, muchas gracias por venir y aceptar mi invitación. ¿Cómo está? Primero, yo sé que está dolido porque se le fue su tío. Sí, bueno, gracias primero Marcelito por la invitación, contento de estar aquí. Sí, hemos vivido como familia un momento doloroso, sin embargo, soy un hombre de mucha fe que acepta la voluntad de Dios, pues, y sé que mi tío Adolfo está en mejores días. Como familia no deja de dolerte, estamos atravesando también la enfermedad de algunos familiares, como el caso de mi suegra, que está muy crítica, con un cáncer que le está quejando en su garganta, y también el tema del corazón de mi padre, que no logra una mejoría, y eso nos tiene un poco preocupados. Pero aquí estamos con mucha fe, con mucha alegría, poniendo siempre el pecho, saliendo adelante y no dejándonos vencer. Dalo Bucaram Pule representa, hay que decir esto previamente, los Bucaram han escrito historia en el Ecuador, desde don Asad Bucaram el Malín, un hombre de una honestidad a prueba de bala, realmente, un patriarca moral, a quien se le impidió la presidencia de la República con subterfugios y picardías de orden político. Luego, sus dos hijos, Noa Vicenas y Averroes, que hicieron política discutida y discutible, y sus sobrinos, y dentro de ellos, fundamentalmente, Abdalá Bucaram. Y quiero preguntarle algo que es humano, Dalo. Yo habría esperado, honestamente, que el presidente Correa permitiese que Abdalá, su padre, asista al sepelio y al funeral de su tío Adolfo. ¿Por qué no fue posible? La gente dice, y voy a decirle lo que aquí la gente piensa, que con Abdalá Bucaram Ortiz aquí, esto no duraba ni media hora. Era ese temor. ¿De qué se trata? Porque me pareció un gesto de humanidad que pudiese venir. Bueno, yo he venido sosteniendo desde esta candidatura que el Ecuador está viviendo algunas crisis, y una de ellas, pues obviamente es la económica, que lo sentimos todos los hogares a todo nivel, pero también no es menos cierto que hay una crisis que es fundamentada en el odio, y eso ha aniquilado a la clase política y ha repercutido. ¿Hay una crisis de tolerancia? Hay una crisis de odio, fundamentada en el odio, un gobierno intolerante que ha elevado el odio a nivel de política pública, y una oposición también recalcitrante que no admite diálogo, que no admite ni reconoce acciones positivas que ha podido en su momento tener el gobierno producto de la lucha de un pueblo, y ese odio alimenta a la clase política, al gobierno y a todo el Estado. Se hace un pedido totalmente fundamentado en cuanto al derecho internacional, legalmente que contempla fundamentado el derecho del asilado. Estaba tan fundamentado nuestra petición que el gobierno del Ecuador había hecho una petición idéntica a favor de Julian Assange en el mes de septiembre del año 2015 para que éste pudiese salir de la embajada en Londres a un centro de atención médica porque le dolía el hombro y quería hacerse una resonancia. En los mismos parámetros, bajo la misma fundamentación en que el Estado había pedido este trato para un ciudadano extranjero, nosotros fundamentamos en los derechos del asilo al Estado ecuatoriano, que había sido el peticionario, de que nos diera el trato que ellos esperaban para un extranjero. Y lamentablemente, efectivamente, se impuso la politiquería, se impuso el odio político. Y el gobierno... preguntarle algo, Dalo? Usted dice odio, politiquería. Yo tengo una versión personal. Se impuso el miedo. Por eso, es que la politiquería radica en el temor político,
de un gobierno que no accede a una acción humana. Y para entender lo que pasa, lo más fácil es ponerse en los zapatos del otro. Y si yo hubiese estado en los zapatos del presidente Correa, no hubiese dudado 2 segundos en otorgar. Y si mañana estuviéramos en situaciones distintas, lo haría sin dudar 2 segundos. Porque jamás el humanismo, jamás el ser doliente con el dolor de un ser humano puede imponerse o puede estar por debajo de conflictos políticos. El salvoconducto no era que Abdalá Bucaram venía a vivir al Ecuador. Se le permitía venir 48 horas, estar presente junto a su hermano, ya que no pudo verlo morir, estar con él aunque sea en su entierro, y una vez que se acababa el entierro, se lo escoltaba hasta el aeropuerto y regresaba a Panamá. Por una razón fundamental, cibernautas, porque uno tiene hermanos, tiene familiares, hay familias unidas, hay familias solidarias, hay familias tribales. Y yo lo que creo es que los Bucaram son esto que acabo de decir, una familia tan unida, tan compacta, que la fraternidad de Abdalá Bucaram con sus hermanos, con su hermana, con la familia, es algo muy íntimo, muy entrañable, siempre ha sido así. Y no ha dejado de ser en el plano humano, no político, en el plano humano, un ejemplo. Si el haberle privado de venir a despedir a su hermano, mi opinión es que fue inhumano. Sí, lamentablemente el gobierno no tuvo el corazón para entender el momento familiar que se vivía, y el pueblo creo que pudo darse cuenta de aquello, de que nuestro pedido no era un pedido político, sino un pedido humanitario. Existe el salvoconducto humanitario, inclusive en épocas de guerras y de dictadura. El general Antonio Noriega permitió a uno de sus más recalcitrantes adversarios asistir al entierro de su madre. Precisamente para eso existen los salvoconductos humanitarios. Pero bueno, el presidente impuso la decisión política de su gabinete. Quizás él hasta quería darlo, no lo sé. Pero su séquito y su círculo más íntimo, estoy seguro, le dijo que políticamente no convenía y se impuso lo político por lo humano. Y es lamentable porque una vez más el gobierno demuestra que ellos imponen la agenda política por encima del corazón y de la familia. Va usted a disculparme que toque el tema personal y humano, porque interesa mucho a los ecuatorianos. No es precisamente una sintonía con lo político, lo económico, lo público, pero es lo humano, y eso es lo que somos los ecuatorianos. Y quiero preguntarle por la salud de Abdalá, que sabemos es una salud precaria, tengo entendido que está a puertas de operarse nuevamente. Cuéntenos un poco de eso y perdone por la pregunta. Sí, ya hace algunos años, de hecho en los últimos 4 años, mi padre ha sido intervenido 5 veces al corazón y va a una 6ª operación ahora en pocos días. Y bueno, el corazón es un músculo. Y cuando usted golpea un músculo, este músculo se inflama, siente dolor. Y mi lucha en ese aspecto es precisamente como ser humano. Y eso es lo que muchos no entendieron jamás. Yo, más que luchar por el retorno, por la justicia a favor del líder o del expresidente, lo hice siempre en la visión de hijo. Lo hago como en la visión de hijo, y hoy más que hijo, en la visión de padre. Hoy, ya en mi juventud, yo crecí sin un padre físicamente al lado. Crecí con un padre por celular. No estuve con él en mi graduación, ni de colegio, ni de universidad, ni en mi primer partido profesional, ni en el nacimiento de ninguno de mis hijos. Ya lo viví. Pero hoy mi lucha es por el abuelo de mis hijos, para que mis hijos puedan tener a su abuelo aquí presente. Entonces, jamás voy a claudicar en esa lucha. En el aspecto político, tenemos estilos diferentes, tenemos quizás visiones diferentes. Nos une el amor a un pueblo y lo heredé de una lucha que traspasa nombres y hombres. Una lucha que, como usted bien decía, Marcelo, tiene 60 años, que viene de Don Buca, de Guevara Moreno, de Jaime Roldós, de Abdalá Bucaram, y que hoy recae en mis hombros y lo asumo con responsabilidad y que me he preparado para ella. Pero para mí siempre el aspecto humano va a estar por encima de lo político. Y de hecho, el día que Dios y el pueblo del Ecuador me pongan en la presidencia de la República, ese será el rostro de mi gobierno.
Lo que dije al principio, cibernautas, pueden ustedes testificarlo en el diálogo que estoy teniendo con Dalo, que él se propuso, entre otras cosas, que se supone su compromiso, se propuso marcar una diferencia con el estilo, la forma, el método, el mecanismo de llegar públicamente a ustedes, diferente que su padre. No quiero que se moleste usted por lo que voy a decir. Abdalá Bucaram era un conspicuo, insigne, atacador, inclusive insultador, pero insultador brillante, inteligente, que hacía de la diatriba, entre comillas, realmente un objeto de risa, de comicidad. Puedo ponerle N ejemplos, ¿no? La genialidad de Abdalá Bucaram para descubrir apodos, apelativos, motes a la gente. No quiero herir a aquellos que fueron recipiendarios, ¿no es cierto?, de la chispa de Abdalá. En todo caso, esto quiero decirle, su estilo es diferente, su estilo es formal. Usted no hace, usted no ataca, usted no insulta, usted no contesta agresiones, y podría haberlo hecho. Y lo que yo creo es que eso no es forzado, no es su hipótesis política, es su modo de ser, es su forma de presentarse. Y lo que le pido es que, pues, vivimos tiempos nuevos, no vaya a cambiar. A ver, primero, más que adoptar un estilo, yo soy un hombre auténtico. Soy un hombre auténtico que me comporto como soy. Y ahí está la gran diferencia con ciertos dirigentes que en su momento formaron parte del antiguo Partido Roldosista Ecuatoriano. Todos querían ser Abdalá. Todos querían hablar como Abdalá. Todos querían ser histriónicos como él. Y terminaban muchas veces haciendo el ridículo. Haciendo caricatura. Exacto. Pero entonces, pasó lo mismo con Velasco, pasa con Correa, verá. Yo jamás he caído en ello. Es verdad que Abdalá Bucaram tenía una sagacidad mental única, privilegiada, para responder también. Porque no es que insultaba inteligentemente a sus adversarios, es que ha sido el político más insultado y perseguido también de la historia de este país, el mayormente difamado, el mayormente linchado mediáticamente, con aciertos, con errores. Como hijo a mí me toca discernir, jamás reprochar, jamás señalar, porque los hijos no estamos para eso, estamos para honrar padre y madre, y obviamente agarrar lo bueno, desechar lo malo e intentar construir un mejor futuro en tu actuación. Yo soy quien soy. Cuando me molesto puedo dar el golpe en la mesa también, y por eso decía que más allá de las diferencias de estilos, la pasión de nuestra lucha es auténtica, y en eso nadie me cambia. Obviamente soy un hombre formado ideológicamente, con mis propias ideas, soy un socialdemócrata convencido, un hombre de centro izquierda, en la que muchas veces en conversaciones políticas con mi padre, en la que primero aparece el respeto y el amor, he sabido decirle cuando no pensamos igual, he sabido decirle cuando tomo mis propias decisiones, y he tenido la bendición de tener un padre que jamás me ha impuesto y que ha respaldado como padre, que jamás me ha impuesto nada, sino que más bien como padre me ha permitido crecer y decidir libremente en mi accionar político. Usted de una forma muy hidalga acaba de reconocer públicamente que su padre cometió errores, tanto como tuvo aciertos. En los diálogos que tiene con usted, diálogos formativos al hijo político, quisiéramos saber qué le recomienda Abdalá a Dalo no hacer para poder tener éxito. A ver, yo he dicho que como cualquier ser humano, Abdalá Bucaram es un hombre lleno de virtudes y de errores. De hecho, personalmente estoy convencido que son mucho más mis errores que mis virtudes. Todos los tenemos. Pero tenemos diálogos constantes. Y lo que más he aprendido de él es a entender el accionar político de una clase política amañada, de una clase política que nunca dice lo que realmente quiere. Y ahí sí, como un joven actor político, pero que a pesar de mi juventud, los 34 y casi 35 años de mi vida los he vivido en política, difícilmente otro candidato o adversario político, porque yo no tengo enemigos, tengan los años que tengo en política, porque desde que gateaba no escuchaba otra cosa. Y eso me ha enseñado y aprendido muchísimo en el diálogo. Es raro el político de antaño
que en primera conversación te dice realmente con honestidad lo que quiere. Siempre son diálogos escondidos en los que tienes que estar interpretando el silencio, viendo a los ojos, viendo dónde realmente quiere ir. Tengo una maestría en gobernabilidad, en gobernanza hecha en Washington, y también esto ha reforzado mi aprendizaje propio de la experiencia de terceros, también a nivel académico. Y hoy pues intento fomentar un cambio en esa conducta. Desde el mes de diciembre, cuando se dio la reforma a la Constitución y eso me viabilizaba ser candidato a la presidencia, salí y dije, voy a ser candidato a la presidencia. No estaba que sí, que lo voy a pensar, que déjame ver, que el colectivo me apoya, que estoy viendo. Hay que comenzar a hacer una política distinta. ¿Qué edad tiene, Galo? Actualmente voy para los 35 años. 35 años, toda la vida por delante. Dalo, el tema con usted será en el segundo tiempo que tendremos después de una detención, porque ya es su propuesta. Ahí le va a contar a usted su formación académica, cuál es su propuesta en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Yo le quiero preguntar algo en este primer trecho de nuestro diálogo. ¿Cómo no? Su padre, claro, fue atacado, fue vilipendiado, fue linchado mediáticamente, ese es el término, la frase que está de moda, pero yo creo que también fue traicionado. Y cuando hablo de traición, estoy hablando de los propios, no estoy hablando del enemigo, porque cuando uno tiene el adversario al frente en cualquier plano, ahí está, uno lo ve, y uno tiene que defenderse o atacar, pero cuando a uno le perforan desde adentro y por la espalda, eso se llama traición. Y a Correa le va a pasar, cibernautas, exactamente igual. El momento en que este hombre deje el poder, va a sentir por primera vez un cambio radical de aquellos que fueron sabuesos, incondicionales, ¿sí? A verlos como traidores. Los propios del partido roldosista ecuatoriano, los que lo encumbraban, los que le adulaban a su padre y luego le dejaron solos. Hablemos un poco de eso porque es un fenómeno humano execrable. Los que hoy flamean banderas verdes. Sí, la traición es una parte muy dolorosa. Martin Luther King decía, lo dijo Mandela, que el valor más preciado de la política era la lealtad. Y sin lugar a dudas es así. Vi gente desde niño, desde muy pequeño, cómo corría al lado de las caravanas de mi padre, cómo flameaban banderas y gritaban y juraban lealtad. Y después los vi con camiseta verde buscando un puesto e inclusive señalándonos e insultándonos. La política te enseña eso y por eso soy un hombre despojado de esas cosas. Yo valoro la familia, yo valoro la paz. Intento construir un gobierno para todos, en el que realmente podamos convivir en paz. Tenemos ideologías diferentes, pero podemos conversar, podemos tener un diálogo ameno, y ese es el Ecuador con el que los jóvenes soñamos. Los jóvenes estamos cansados del odio, de la intolerancia, del insulto, de la persecución, de la judicialización de la política, de los dueños del país, del aniquilamiento democrático a través de la falta de libertad y de independencia entre las diferentes funciones del Estado. Y por eso queremos promover un cambio en la conducta política. Y obviamente eso es decepcionante. Pero bueno, esa es la realidad. Y para cambiar ello debemos de invertir en fomentar escuelas de práctica política donde los hombres sigan ideologías y no dinero. Actualmente vemos cómo se están levantando empresas electorales donde hombres de izquierda, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha van atrás de la banca sencillamente porque les van a pagar un sueldo durante el tiempo de la campaña. ¿Su movimiento nuevo cómo se llama? FE. FE. Fuerza Ecuador. Así de simple. Sí. Impactante, ¿ah? Sí. Quiero hacer una pregunta crucial, ya que me menciona los otros movimientos políticos, las candidaturas, en las cuales, déjeme decirle, no tengo ninguna confianza. ¿Por qué? Porque este momento el target, el objetivo, la meta, el ideal de los ecuatorianos es rescatar la democracia, la juridicidad, el Estado de Derecho. Y parece que se olvidaron de eso. Cada quien, y no veo excepciones, quiero que usted me cuente si la es, no veo excepciones, está en la mezquindad de su partidito, de sus votos, de su figura personal. Es decir, entregándole en bandeja a quien queremos que se vaya la oportunidad de seguir. Por eso le pregunto, ¿su movimiento FE va a transar, va a perdonar,
Perdonar en el sentido de que la corrupción no puede ser perdonada. Pues. De acuerdo. Tiene que ser exigida. A eso me refiero, porque no veo en los demás, déjeme decirle, una frontalidad. De decir, si es que te vas, te voy a perseguir judicialmente, porque hay razón para ello. Contésteme eso, por favor. Sí, con total frontalidad. Efectivamente, en cuanto a la participación, yo tengo un criterio quizás diferente. Yo creo que la participación y la diversidad de opciones enriquece la democracia. Y por ello, nosotros hemos lanzado una candidatura que forma parte de las 2 únicas candidaturas oficiales, porque el resto son posibilidades. Pero hay un candidato que representa a la banca, al pasado, porque candidaturas oficiales, no oficialistas. Exacto, o sea, o no que realmente todavía hemos dicho que vamos a participar, pase lo que pase. La una es la del candidato de la banca del pasado, participante activo del feriado y de todos los gobiernos, y la otra la candidatura del pueblo, que está encarnada en Abdalá Bucaram Pule. Es así como yo lo veo hoy. Hay una diversidad de candidatos que dicen que quieren participar, pero no han sido elegidos. La construcción de un proceso, de un proyecto único que enfrente a este proyecto totalitario que ha fracasado en el Ecuador, que ha fracasado en Venezuela, que ha tenido aciertos, y es verdad, en materia de infraestructura y de obra pública, pero ha tenido muchos desaciertos. Déjeme cerrar la idea, precisamente en lo que usted decía, en materia de corrupción. Son gobiernos muy corruptos que sus miembros han realmente hecho fortunas incomparables con ningún gobierno y que tienen que ser fiscalizadas sin odio. Sin odio, eso es fundamental, que exista una comisión pública de fiscalización con ciudadanos, con veeduría de la ONU, que realmente judicialice todos los actos de corrupción de este gobierno, para quienes hayan cometido actos ilícitos se vayan a la cárcel, sí, pero no hacer lo mismo que hace este gobierno, que sin ninguna prueba y sin ninguna fundamentación actúas por odio y revanchismo, porque en ese momento destruyes un proyecto que realmente pueda instaurar el renacimiento democrático, jurídico y económico en el Ecuador. Dalo dice, no odio, no revancha, no venganza. No obstante, Dalo, no quiero descalificar pero tampoco impunidad. Tampoco, no quiero descalificar sus palabras, pero quiero que usted es un hombre inteligente y sabe que entre la revancha, la venganza, Edmond Dantes, el conde de Montecristo, y la justicia, hay una línea que no es nítida, hay una delgada línea, ¿no es cierto?, que no permite definir claramente qué mismo es venganza, odio, y qué es justicia. Némesis, ¿no es cierto?, la diosa mitológica griega de la justicia, Némesis, no odiaba, aplicaba la justicia con una venda. ¿A eso se refiere usted? De acuerdo, si no volveríamos a la época del Código Hammurabi, del diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, y eso es impensable en épocas de civilización en las que vivimos. Lo que queremos es tener una garantía de que realmente la Corte Nacional de Justicia sea por fin, después de 40 años, autónoma, que los jueces no sean designados por el presidente de turno, como ha sucedido con los diferentes gobiernos. Es que cambiamos de amo del país. El presidente Rafael Correa dicen que hubo dueño, ahora hay un amo. Comienza bien, comienza diciendo y haciendo lo correcto. Lamentablemente en el camino se desvía y ya con el poder en sus manos termina convertido en todo lo que criticaba. Por eso hoy el gran porcentaje de ecuatorianos somos los decepcionados, los que realmente apoyamos y pensamos que este proyecto podía inaugurar la justicia social en el Ecuador. Y esto lo venimos escuchando 40 años, pero nos ilusionó, nos esperanzó. El 80% del Ecuador respaldó este proyecto. ¿Y usted también? Y yo también, y me incluyo. Y hoy no llega ni siquiera al 27% de respaldo. Algo pasó, nos decepcionó. Y hoy tenemos la oportunidad realmente en nuestro gobierno de entender que no podemos dejarnos tentar por ello. Que si queremos realmente un cambio, por ejemplo, en la democracia, debemos de tener instituciones fuertes. Cuando el pueblo sabe que la justicia obedece a un amo, como pasa actualmente, el presidente es el único que puede conseguir una resolución en 3 días. No hay otro ciudadano que pueda hacerlo.
Cuando el ciudadano identifica eso, comienza a perder confianza en las instituciones del Estado y ahí se comienza a resquebrajar la democracia. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y para eso nosotros proponemos el llamado a una consulta popular que avale este cambio constitucional a través de reformas y enmiendas que permite implantar este nuevo Vamos a ir a las reformas y a su propuesta, Dalo, pero no quiero que pase algo que usted mencionó. Sí, hay obra física, hay infraestructura, hay carreteras. Usted ha oído a los defensores, ¿no? Es que tenemos carreteras, sí que las tenemos y lindas, sin ninguna duda. Pero le hago una reflexión a usted. Sin obra pública, sin infraestructura, sin carreteras, sin linduras de este orden, es imposible robar. Y le voy a poner ejemplos en América Latina. Stroessner, en Paraguay, inundó de infraestructura y carreteras a su país. ¿Sí recuerda? Pérez Jiménez en Venezuela. Pérez Jiménez en Venezuela fue un militar muy culto, summa cum laude, todo lo que usted quiera. Tuvo 3 o 4 años de inundarle a Venezuela, le convirtió en una gran autopista a Venezuela. ¿Cómo robó? Lo mismo Trujillo en la Dominicana. Puedo poner N ejemplos. Es decir, sin... Y podemos remontarnos a la antigua Roma también. Sin obra pública no es posible robar. Pero no se roba cuando hay fiscalización y hay control, cuando hay una participación ciudadana auténtica, que es lo que no ha habido. Así que cuando me dicen tenemos carreteras, claro que las tenemos, pero los bolsillos de quienes las hicieron, y no me refiero a los constructores, están llenas de plata del pueblo ecuatoriano. Exactamente, y eso es lo que debemos cambiar. Este gobierno no ha tenido un compromiso con la fiscalización, ha pretendido a través de la comunicación, como lo hacía el nazismo, querer convencernos de algo irreal, de que ha sido un gobierno honesto, cuando lamentablemente, y lo digo de corazón, ha sido el gobierno más deshonesto de la historia, donde más dinero ha perdido el pueblo del Ecuador, porque lo lamentable es que después de tanta plata, la pobreza no haya cambiado, la pobreza sigue intacta, porque antes éramos un país sin recursos, pero cuando los tuvimos, como usted bien lo dice, sin la obra pública no hay corrupción, y por ello el gobierno prefiere 100.000 veces construir carreteros con altísimos sobreprecios a construir viviendas populares que no le dejan margen de ganancia ni corrupción. Entonces el pueblo sigue sin casa, pero tenemos carreteras, las cuales son importantes, las cuales son necesarias. Necesitábamos invertir, por ejemplo, en el tema de las hidroeléctricas, necesitábamos 8. Es lo que hay que preguntarse, ahí se busca el negocio, los más de 1.000 millones invertidos en la famosa refinería que ha quedado en un terreno botado y aplanado. Entonces todo eso tiene que ser fiscalizado, pero sin odio. Identificar realmente a los verdaderos responsables y vamos con juicios de derecho de repetición a pagar todas esas deudas ilegítimas con el dinero que estos ciudadanos se han robado producto de su deshonestidad al frente del poder. Entonces lo que intentamos es con toda frontalidad decir que por fin va a haber justicia en el Ecuador, porque he sido un hombre que ha sufrido las injusticias en carne propia. Por eso pienso mucho en acabar con la judicialización de la política. Por eso pienso mucho en una justicia sin odio, porque la he vivido en carne propia. Era un niño de apenas 4 años y vi a la policía de Panamá entrar a mi casa, golpearnos, romper con cuchillos los muebles de mi casa, los vestidos de mi madre, porque supuestamente buscaban droga. Y eso era en la época del antiguo dueño del país, del señor Febres Cordero. Entonces entiendo que la injusticia no es buena de ningún sector y que lo que yo sufrí de niño lo sufren los niños de nuestro país cuando ven cómo se derrocha nuestro dinero y ellos siguen abandonados en la pobreza. No quiero terminar esta primera parte, este primer tiempo, Dalo, sin hacerle notar algo. Hay este momento, y los ecuatorianos lo advierten, una desesperación por dinero. Quieren sacar plata de las piedras. Yo estoy preocupado por algo. Está bien que se defienda al consumidor, que se defienda al mercado, pero hay un señor que trabaja muy de cerca, incondicional de Correa, un superintendente, que acaba de, discúlpeme el término común, clavarle una multa a una dadora de servicio telefónico de $90 millones. Yo le pregunto a usted, Dalo, y le pregunto al cibernauta, ¿puede con este y otros ejemplos similares tener ganas la inversión extranjera de venir a poner su dinero aquí en el Ecuador? Totalmente de acuerdo. Yo he dicho que para poder atraer una buena inversión extranjera, con créditos honestos y no chulqueros,
como son los créditos que actualmente accedemos, hasta del 11%, perjudicando realmente al Estado a través de estos créditos, producto del riesgo país y de la mala actuación en cuanto a los mensajes al sistema financiero internacional de este gobierno por su falta de compromiso con la fiscalización y la altísima corrupción que hay en el gobierno. Hoy la economía del Ecuador es la segunda en peor estado de América Latina y la sexta en peor estado del mundo. Entonces, eso es lo que no nos dice el gobierno, eso es lo que no nos dice el papel, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Vamos a hacer una detención en este momento y regresamos con Dalo, con Abdalá Bucaram Pule, para que en esta segunda parte él nos haga su propuesta concreta en lo político, lo económico, lo social o cultural, marcando, como ha dicho, una diferencia con el pasado. No se vayan, cibernautas, venimos de enseguida. Gracias, cibernautas, por seguir con La Voz de la Gente y el periódico digital Ecuador en Vivo. Y con Dalo Bucaram Pule, candidato a la presidencia de la República por su nuevo partido, FE. Dalo, su propuesta. En esta segunda parte queremos oír su propuesta. Tenemos diagnóstico, concentración de poderes, literal dictadura, no hay justicia, no hay un sistema electoral confiable, ¿no es cierto? El legislativo es una subordinación realmente vergonzosa, no hay libertad de prensa, hay corrupción, corrupción galopante, y quiero que su propuesta se inicie sobre este tema, la corrupción, y fundamentalmente un matiz, el lavado de dinero y la droga. Sí, a ver, dentro de algunas de las propuestas que hemos venido haciendo mes a mes, hemos decidido que en nuestro gobierno, en los primeros 3 meses, vamos a llamar a un referéndum aprobatorio, a una consulta popular, para que el pueblo pueda expresarse en las urnas sobre ciertos cambios trascendentales que queremos hacer a la Constitución, en materia principalmente de libertad democrática, de renacimiento económico y democrático del Ecuador. ¿Cómo lo plantearían, Dalo? Porque hay dos formas, o ustedes le dicen al pueblo ecuatoriano en concilia plebis, ¿no es cierto?, en consulta popular, derogamos, el pueblo deroga la Constitución de Montecristi, o ustedes aprueban una reforma de esta manera. La reforma la presentamos así, los miembros de FE. ¿Cuál de las dos alternativas? Bueno, no necesariamente debe derogarse toda la Constitución de Montecristi, puede reformarse en aquellos puntos en los que este gobierno se ha aprovechado para concentrar el poder y aniquilar el concepto de independencia de poderes establecido por Montesquieu y que ahora al gobierno le parece algo anticuado. Usted hizo hincapié en que tiene experiencia y no tengo duda, Dalo, pero si la tiene, usted debe saber que un proceso de reforma constitucional es el campo diagramante en una nueva asamblea, en un nuevo congreso. No llegaremos a nada o a casi nada, mientras tanto esa asamblea nueva o ese congreso se irán degradando, se irán desprestigiando. A ver, es que son dos cosas diferentes. El uno es un llamado a una asamblea constituyente mediante el cual quieras y pretendas a lo largo de un año. Yo me estoy refiriendo al proceso de reforma de la actual Constitución. Es que el proceso de reforma de la Constitución, la actual Constitución establece que en 90 días, si el presidente hace el llamado a la consulta, podemos estar en elecciones. Entonces, más bien, justamente para no entorpecernos en un mecanismo de ingobernabilidad o de falta de gobernanza, lo que buscamos es que este proyecto pueda ser avalado por el pueblo en el tiempo más corto, para no entrar en un entrampamiento de gobernabilidad en el que otras fuerzas, e inclusive las actuales, que están arraigadas en los diferentes poderes del Estado, te imposibiliten en la implementación de este nuevo proyecto y salga mañana a decir al presidente, ahí está, conmigo había gobernabilidad, con este nuevo gobierno no. ¿Cuál sería el contenido de Dalo Bucaram para este llamado al pueblo ecuatoriano? El contenido, en breves palabras. Debemos reformar la Constitución para viabilizar un proyecto de reformas legales, por ejemplo, en materia principalmente de leyes en cuanto a economía se refiere. El Ecuador está trabado, la empresa privada no puede trabajar, todos los meses le crean un impuesto distinto, todos los meses el SRI se ha convertido en un perseguidor más que en un recaudador. El Estado fiscalista actual, gobernado por Alianza País,
ha diseñado un proyecto fiscalista, valga la redundancia, en el que están pretendiendo suplir la crisis producto de las malas políticas económicas de este gobierno, que petrolarizó nuestra economía y no supo poner a producir nuestros campos, por ejemplo, y no supo fortalecer la empresa privada, y no supo fortalecer el crecimiento ciudadano de cada actor de la sociedad, sino que creó una sociedad paternalista dependiente de un Estado, y hoy estamos pagando las consecuencias. Para no perdernos, Dalo, porque la pregunta, le voy a insistir en ella, la pregunta, el pueblo le contesta a usted que sí, vamos con la reforma. Usted me está hablando de leyes coadyuvantes, leyes tributarias, fiscales, de educación, libertad de prensa, en fin. Yo insisto en la Constitución, el pueblo le dice sí, hagamos reforma. El problema que yo veo es que si la reforma se entrega a un Congreso, a una Asamblea, eso no se hará nunca. Por eso será sometida a elecciones. No será entregada a una Asamblea, será sometida a elecciones. Y será el pueblo el que vote por el sí o el no de este proyecto. Pero no podemos pensar... ¿El contenido será el proyecto? Pero por favor, no podemos pensar en la superación de la crisis mientras no eliminemos, por ejemplo, el impuesto de salvaguardas, mientras no eliminemos el impuesto a la salida de divisas, mientras no toquemos el tema del IVA. Nosotros planteamos la reducción del 14 al 10%, pero ¿por qué no también el cobro de un IVA diferenciado de acorde a la realidad de cada provincia, como sucede en los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que el Carchi pague el mismo IVA que el Guayas? ¿Cómo es posible que Esmeraldas pague el mismo IVA que Pichincha, cuando en Esmeraldas ni siquiera en la capital central tienen agua potable? Entonces tenemos que ir a un gobierno más que igualitario, equitativo, que entienda que el Ecuador no solo somos 3 ciudades, que el Ecuador no es solo Guayaquil, Quito y Cuenca, que el Ecuador también son todos esos cantones y esas provincias que históricamente han sido desatendidas por los diferentes gobiernos, y construir un proyecto que reparta su riqueza por las necesidades de cada pueblo y no solo por la población. Dalo Bucaram hace mucho hincapié en lo económico y está bien, porque es la cuerda fundamental de toda sociedad. Pero aquí hay una prioridad, Dalo, es rescatar la democracia. Y eso es un fenómeno político, ley de comunicación, ley mordaza, ¿sí? Todo ese conjunto jurídico represivo que de alguna manera, no, en gran manera es inconstitucional. Quiero que usted hable de la prioridad democrática, porque este momento está antes que lo económico, o por ahí empezamos. Para poder tener una democracia sólida necesitas instituciones fuertes. Y mientras el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Legislativa, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana, sigan siendo oficinas de comensales del gobierno, nada va a cambiar. Ahora, ahí es donde uno tiene que ser coherente y tiene que ser responsable, porque tampoco se construye un país botando todo a la basura, como lo propone hoy el candidato de la banca. No sirve el examen de ingreso a la universidad, botemos el Cenecit a la basura. Espérate un ratito, el Cenecit tiene becado a miles de ecuatorianos en el extranjero. ¿Vas a botar sus sueños a la basura solo por la politiquería de oponerte con odio a un gobierno? No, lo que funciona debemos de mantenerlo y lo que no funciona debemos de cambiarlo. Y en eso nosotros hemos sido muy coherentes en nuestra propuesta. El Consejo de Participación Ciudadana como concepto es malo. Si realmente los ciudadanos pudiéramos acceder a posiciones de poder para fiscalizar al poder político y al poder público. La participación ciudadana es un consejo de 7 personas, 5 de las cuales fueron... Pero ex empleados del gobierno, pero por eso, es que ahí es donde fallamos. Pero debemos ver el bosque, no solo el árbol. El concepto no es malo. Lo contrario también era malo. Era un Congreso que ponía de rodillas al presidente y si no accedía a las pretensiones de los diferentes diputados, entonces tumbaban el gobierno. Y eso tampoco es correcto, porque eso es lo que hace que nuestra democracia siga enferma. Y usted tiene razón, necesitamos primero el doctor atacar y salvar la vida de la democracia, y de ahí ir al plano de la crisis económica, de la crisis democrática y de la crisis de valores y de familia que hay en el Ecuador. Usted tocaba un tema muy importante que es un pilar fundamental en nuestra lucha, el tema de la droga. El Ecuador y la familia ecuatoriana está siendo aniquilada por la droga.
quienes sí venimos durante años caminando las zonas periféricas, los sectores más humildes, y nos debemos principalmente a los sectores más pobres de la sociedad, sabemos que las madres de familia, los padres, las novias, las esposas, los hermanos, están desesperados porque hoy nuestros niños utilizan las aulas escolares para drogarse y no para ir a aprender. ¿Qué va a hacer? Tenemos que tener una política de cero tolerancia contra las drogas. No necesitamos poner militares en las aulas, lo que necesitamos es aprender de experiencias también exitosas de otros países. Nosotros estamos trayendo como un asesor externo de la campaña y por qué no del gobierno al exalcalde de New York, a Rudolph Giuliani, en el mes de octubre. Perdóneme que le diga mucho respeto por ese hombre, ¿no? Sí. Ese hombre, Rodolfo Giuliani, ascendencia italiana, ha sido un alcalde paradigmático realmente de la ciudad de Nueva York. Efectivamente ha tenido virtudes. Y un luchador valeroso contra el delito y la droga. De acuerdo, ha tenido ciertas virtudes, errores como todos. Discrepamos totalmente en su apoyo a Trump, por ejemplo. Yo tengo otra ideología. Es un republicano, ¿no? Pero en materia de lucha contra el tema de las drogas, en erradicar los carteles de drogas que hoy operan en nuestro país y que están convirtiendo el Ecuador a la Colombia de los años 70 y 80, tenemos que tener una política de cero tolerancia, acabar con esa ley de drogas, con esa tabla de drogas de Alianza País que ha triplicado el consumo principalmente en los hogares más pobres. Nos rompe el corazón en la calle 10 de agosto en Guayaquil ver cómo nuestros jóvenes caminan como zombies, viven drogados con la famosa droga H, y el gobierno ahí está, puro discurso, puro bla bla bla, pero no tiene políticas públicas efectivas para acabar con el narcotráfico. Dos de las cuales dan con los carteles que están operando en contubernio con el silencio del gobierno. Políticas cruciales en el tema que usted acaba de mencionar, y se lo voy a preguntar. Yo creo, personalmente yo, que fue un error garrafal y un error doloso sacar la base de Manta. Eso es lo que yo creo. Y segundo, algo mucho más riesgoso y peligroso, en lo cual yo quiero que usted se pronuncie. Sí contra la droga, sí cortar los brazos de la delincuencia, del narcotráfico, y el lavado de activos que cunde y se expande en el Ecuador, especialmente en el sistema financiero, en el sistema de construcción de vivienda, entre otros, entre las migraciones y el coyoterismo. ¿Qué hacer con el lavado? ¿Y de dónde proviene? De la droga. Precisamente de la droga, de actividades ilícitas que a medida que van creciendo, obviamente también va creciendo la actividad de lavado de activos, porque quienes se benefician de esta, y disculpe el término, maldición que le ha venido a la humanidad llamada drogas, que hace que nuestros jóvenes estén enfermos, en adicciones, y que los padres vivan desesperados por rescatarlos, y lo mismo a nuestros niños. Obviamente todo ese dinero que no pueden usar porque proviene de esta perversa actividad, lo utilizan a través del lavado de activos, y no hay una fiscalización real para el control de estas actividades ilícitas. Por eso es necesario que esa comisión de fiscalización pública, que va a ser elegida en las urnas a través del referéndum, realmente tenga también veeduría internacional, que tenga veeduría de la ONU, y que realmente podamos emprender una acción fiscalizadora en todos los rincones. No es que en el discurso combatimos el tener dineros en paraísos fiscales de los opositores, pero cuando hablamos de los del gobierno lo escondemos y ahí tenemos al fiscal bien sentado en su cargo. Entonces, no, tenga cuidado porque hay un vicealcalde de Quito que está sentenciado a 15 días de prisión por hablar de esto. Yo no tengo ningún temor. Sencillamente el fiscal, si se lo está acusando de algo, lo más coherente, lo más ético, es que se excuse de conocer el caso. ¿Cómo se investiga el mismo? Lo mismo pasó en el famoso caso Palo Azul. Él mismo se absolvió. Y yo no tengo ningún temor. Yo no voy a rehuir, aquí voy a estar. Y se lo he puesto por escrito, inclusive al fiscal general de la Nación. Dalo, ¿usted volvería a llamar a los americanos a que se hagan cargo del control del narcotráfico vía satélite y tecnológicamente en la base como demanda? No, pediríamos sí su cooperación,
sacaríamos del Ecuador en este sesgo ideológico en el que nos han metido para incrementar la corrupción, por ejemplo, con créditos realmente escandalosos, porque obviamente son construidos a través de países como China, que le entrega el dinero al Ecuador sin ninguna explicación, pero le impone, peor que el más grande de los imperios, ciertos requisitos para darle la plata, y el Ecuador accede porque no quiere rendir explicaciones a nadie. Entonces, dentro de ello, nosotros vamos a fortalecer nuestras relaciones con los Estados Unidos, vamos a fortalecer las relaciones con todos esos países que podrían hacer que nuestro país atraiga una buena inversión extranjera y mejores créditos, no como lo ha hecho este gobierno, que ha desarrollado ciertas relaciones con países que lo único que nos han traído es corrupción y miseria al pueblo ecuatoriano. Galo, hay un tema en el que quiero insistir porque es un tema crucial. Usted ya ha planteado en el curso de su presentación cómo va a reformar la economía. La ha puesto de manera esparcida y tenemos claro la propuesta. Drogas, corrupción, lavado de dinero. Le pregunta, ¿usted ha leído la ley ecuatoriana de antilavado? Bueno, en mi época de asambleísta, la actual, yo dejé la asamblea hace aproximadamente es una ley muy 2 buena. años. Sí. Es porque se han aumentado los sujetos obligados. Y los sujetos, así usted sabe, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, dentro de esa propia ley se le entrega ahora el tema de el manejo de los bienes incautados para quienes hayan sido al propio presidente. Pero por el amor de Dios, y a la empresa inmobiliaria que es manejada por el secretario jurídico de la presidencia. Entonces, es el mismo círculo vicioso. Y mientras eso suceda, no va a haber confianza porque no hay un compromiso de fiscalizar la corrupción. Le pregunté sobre la ley antilavado porque es una ley muy completa, hecha por juristas nacionales y algunas asesorías extranjeras. Una ley es letra muerta dependiendo de quién la aplique. Exacto, a eso voy, la aplicabilidad. Porque en la aplicación, ¿sabe qué? Está de por medio millones y millones de dólares. Así es. El lavado de dinero es difícil de combatir, no por deficiencias en la ley, sino por deficiencias y quiebras de su aplicación. Totalmente. Y ese es el problema central de todos los códigos en el Ecuador. No ha existido una ley redactada por este gobierno que haya durado más de 2 años. Porque no lo hacen con ningún parámetro técnico. La ley de drogas de Alianza País, de la tabla de drogas de Alianza País, ¿cómo comenzó? ¿Se acuerda el gramaje permitido? Era escandaloso. Después salieron desesperados a quererlos controlar. Y todos los jóvenes que murieron, 1 kilogramo. Y todos los jóvenes que murieron producto de esa tabla mientras estuvo vigente, ¿cómo le devolvemos los hijos a esos padres que hoy lloran a sus muertos? Sencillamente, ya vamos ahora a dosificar el consumo. No, señor, ningún tipo de droga es buena. ¿No va a tener usted miramiento con las mulas? Mire, existe en el Código Penal... Quienes quiera que fueran las mulas. Existe en el Código Penal la complacencia. No nos dieron ninguna explicación por parte del gobierno. Utilizaron un discurso medio demagogo de que quienes iban desesperados y se prestaban para esto, se los tenía injustamente en las cárceles y todo ello. Pero finalmente se liberó a las mulas, que en muchos casos de verdad puede ser producto de la desesperación, pero siempre uno puede salir a ganarse el pan de forma honrada en la calle, en un país que hay trabajo. Y para eso es necesario fiscalizar la corrupción, fortalecer la empresa privada. En un país que existiese ese trabajo, a eso me refiero. Pero lamentablemente el gobierno no ha sabido manejar la economía de este país. Y es que tú puedes ser PhD en economía, pero si nunca administraste ni una tienda, difícilmente puedas manejar 36 mil millones de dólares por año. Si nunca te preparaste para la administración pública, si nunca hiciste una maestría en gobernabilidad, en gobernanza. Actualmente, en mi caso, estoy haciendo un PhD en la Universidad de Buenos Aires, principalmente en administración pública. Entonces, hoy a quienes nos señalan de que no estamos preparados, de que somos muy jóvenes, somos los únicos que realmente nos hemos preocupado de tener maestrías para el cargo que ostentamos. Allá están repartiendo honoris causas a otros candidatos que lamentablemente no han tenido la capacidad, a pesar de tener todo el dinero, de acabar siquiera la universidad. Y si bien es cierto que no somos tan amantes de la meritocracia,
porque Jesús fue carpintero y así pudiéramos estudiar todos los grandes personajes de la historia. Yo creo que la verdadera capacidad está en la sabiduría que viene de Dios más que del estudio, pero el estudio siempre es importante cuando enfrentas este tipo de crisis a las que vamos. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de ello y tenemos un discurso muy coherente al respecto. Tenemos ciertos temores. Ojalá el pueblo del Ecuador entienda que si bien es cierto que estamos a 6 meses de las elecciones y que tenemos que recapacitar, que tenemos que realmente profundizar en nuestro diálogo interno sobre lo que vamos a hacer, porque no podemos cometer el error que cometió el pueblo de Venezuela. Si Venezuela tuviese una varita mágica para retroceder el pasado, para retroceder el tiempo, y no escuchar a Chávez en su pedido de votar por Maduro, seguramente lo hiciera. Ya vendrá el presidente Correa a pedirnos de que votemos por su Maduro. Cualquiera alianza país que gane las elecciones será el Maduro ecuatoriano, será el Maduro de Correa. Pero también, cuidadoso pretexto de esa desesperación que hoy vivimos, le devolvemos el poder al candidato de la banca o de la oligarquía. Mucho cuidado. Usted ha hecho hincapié ahora, le he contado, 5 veces con el candidato de la banca. Claro, uno lucha, uno ataca, uno tirotea al que hay que tumbar. Y le veo muy preocupado por Guillermo Lasso. ¿Es su rival? No necesariamente. No es que tú atacas a quien tengo que bajar. El señor Lasso, pues, es candidato a la presidencia de la República, está en su derecho. Pero el candidato no es él, el candidato es la banca. Y ya vivimos lo que fue la banca en el poder. Argentina está viviendo lo que es el capitalismo puro, de que solo ven el papel y no los beneficios sociales para un pueblo que tiene hambre y que no puede ser desatendido de inmediato. Tiene que primero ser apuntalado y acompañado en su crecimiento a través de beneficios sociales. ¿Por qué cuando el gobierno tenía un derrochamiento del dinero no nos preocupamos por el bono de desarrollo? Y ahora sí estamos con el discurso de que hay que quitarle el bono al pueblo y de que el pueblo gana mucho y quieren bajar el salario. Ya lo propone la banca. Y también la oligarquía sale con un discurso mentiroso. No hay que subir los salarios. Y el empresario, que está en crisis, ¿cómo sube salarios si estamos viviendo una crisis? Subir los salarios. Hay que ser coherentes. Subir los salarios, dice Dalo, y a propósito... No, yo he dicho que es una irresponsabilidad de cierta candidato de la oligarquía que está proponiendo lo contrario. A eso voy. Tenemos que conseguir que el dólar rinda más. Usted casi no ha mencionado, y por eso también marca una diferencia con su padre y con la política del pasado, no ha mencionado para nada a los insignes y conspicuos enemigos del PRE, y de usted y de los Bucaram, los socialcristianos, y muy concretamente Cintia. Mire, yo le voy a ser muy honesto. Yo a Cintia Viteri la respeto, en su condición primero de dama, de madre de familia. Nos une una relación amistosa, producto de que fuimos 2 veces compañeros en el Poder Legislativo. Pero lamentablemente ella representa una lucha equivocada de una oligarquía golpista que hoy pretende lavarse la cara yendo a Venezuela a hablar de democracia, por ejemplo, cuando fueron artífices de poner bandas de estados a gobiernos que provinieron de acciones inconstitucionales y de golpes de Estado. Pero en su condición de dama la respeto, le di la bienvenida a la contienda. Lamentablemente ella es manejada, ella es mandada ¿Ella no es ella? por el alcalde de Guayaquil. ¿Ella no es ella? Es que ella obedece a lo que el alcalde diga. Ella no tiene una línea ni un discurso propio, ni tiene la libertad política de decir lo que ella realmente quisiera. Capaz, aunque fue actora protagónica de días negros o días oscuros, perdón, de la democracia en nuestro pueblo. Pero yo no voy a señalarla como ser humano, la respeto, valoro su amistad, es amiga de mi esposa, de mi familia, y en su condición de dama jamás la voy a tocar, como tampoco voy a tocar en su condición de padre de familia ni de ser humano al señor Lasso. Sencillamente dicho, el candidato no es él, el candidato es la banca, y sé lo que sería un banquero en el poder pensando solo en dinero y no en lo que realmente vive nuestro pueblo. Con Ciudadanos habrán advertido ustedes que quien habla hizo un esfuerzo de verdad, sabiendo que es un Bucaram y que tiene esos genes y que corre en su sangre la vehemencia, la impulsividad. Hizo un esfuerzo por, como se dice la gente, ¿no? Aquí no ocultamos frases populares,
de alarle, tirarle la lengua y no cayó en la trampa. Lo cual verifica algo que creo en este señor, en este joven, es que quiere marcar una diferencia con el pasado. En 15 segundos, despídase de los cibernautas, por favor. Bueno, tengamos mucha fe, marcar una diferencia con un estilo de todo el pasado, pero recoger una lucha popular que viene de Don Buca, de Roldós, de Abdalá, en la que me une el amor al pueblo. Tengamos fe, este es un país próspero, bendecido, el futuro del Ecuador está en sus campos, en un proyecto real, agrícola, para sacar adelante al sector campesino, agrícola y agroindustrial, y por ello sabemos y tenemos la plena certeza de que nuestro país va a tener un mejor futuro. Yo tengo fe, mucha fe. Gracias, amigas y amigos cibernautas. Vine con barra incluida, ya no es culpa. Yo había pedido de favor que aquí en esta sala, en este estudio, por favor, me disiparan un poco de mis queridos amigos, los aplaudidores, porque ya me está faltando el oxígeno. Me imagino. La otra cosa es, en la saga de los presidenciales, vamos a continuar la próxima semana. Muchas gracias, Marcelo. Muy amable. Abrazo cariñoso para ustedes, cibernautas. Gracias, Dalo. A usted por la invitación. Muchas gracias y un saludo a todos.